Bueno, vamos a ver finalmente la derivación de las ecuaciones de Euler-Lagrange. En el caso conservativo, recordemos el caso conservativo es cuando las fuerzas aplicadas al sistema de partículas se pueden derivar o se pueden obtener de una función escalar de potencial. Eh, Vamos a ver el método, que es el método de Euler. Hay dos maneras de llegar a este mismo resultado, de derivar estas ecuaciones que vamos a ver, que son las ecuaciones dinámicas o de la dinámica de este sistema de partículas. Este método o este procedimiento es, digamos, el primer método es el método de Euler, que desde mi punto de vista es un poco más laborioso y requiere que nos enfoquemos y tengamos mucho cuidado con la notación y con las operaciones que estamos realizando. Eh, el otro método, que es el método de Lagrange, necesita la aplicación o el conocimiento un poco de cálculo variacional y la optimización, minimización de una función que está relacionada con el lagrangiano. Eh, para el, para el enfoque del curso y de estos videos que estamos viendo de mecánica analítica 1, nos vamos a centrar únicamente en este primer método o en este primer procedimiento o es en esta primera deducción de estas ecuaciones de Euler-Lagrange. Eh, Vamos a utilizar prácticamente todo lo que hemos visto en los videos anteriores para obtener o entender por qué se llega eh, a estas ecuaciones, ¿no? De dónde salen. Bueno, y vamos a empezar como punto de partida considerando las ecuaciones, más bien, la ecuación sí que nos da el principio de D'Alembert. Recordemos que el principio de D'Alembert nos dice que la suma de las fuerzas aplicadas menos la masa por la aceleración de nuestras partículas, ¿no? La suma por cada componente multiplicado por un desplazamiento virtual arbitrario, la suma total de todo eso es igual a cero, ¿no? Ese es el principio de D'Alembert, que es el que está en la ecuación 1 que estamos viendo ahorita. Entonces vamos a partir de ahí, que es el principio fundamental de la mecánica analítica, es el principio de D'Alembert, ¿no? Entonces eh, en esa ecuación que está ahí, FJ es el jésimo componente de la fuerza aplicada asociado con la coordenada XJ, ¿no? Estas coordenadas, pues estas fuerzas incluyen todas las fuerzas reales que actúan sobre alguna partícula y ya sabemos que no tomamos en cuenta las fuerzas de restricción. El principio de D'Alembert nos dice que estas fuerzas de restricción no realizan trabajo, entonces por lo tanto podemos obviarlas, que son cero el efecto de estas fuerzas, ¿no? Entonces, eh, ahora vamos a hacer un cambio de variable. Lo que queremos, recordemos que queremos expresar toda la posición o toda la configuración de nuestro sistema de partículas en el sistema de coordenadas generalizadas, ¿no? Esto lo podemos hacer utilizando una transformación que ya vimos que tiene que ser un diffeomorfismo, ajá, que nos va a mapear, nos va a relacionar las coordenadas generalizadas con las coordenadas cartesianas, ¿no? Bueno, para estar claros en la notación, X, cuando yo hablo de X y los componentes de X, son las posiciones en las coordenadas cartesianas de cada una de las partículas, ¿no? Si nos estamos moviendo en tres dimensiones, entonces los primeros tres componentes de este vector X son la primera partícula, los siguientes tres componentes son la segunda partícula y así seguimos. Y Q, pues Q son las coordenadas generalizadas, ¿no? Entonces tenemos 3n componentes de las coordenadas cartesianas, donde n grande, o 3n, cuando hablamos de n, en esta n es la n mayúscula, es el número de partículas que componen el sistema. Y vamos a tener n minúscula, el número de coordenadas generalizadas, ¿no? Lo voy a escribir aquí, ¿no? N mayúscula es el número de partículas o de masas y n minúscula es el número de coordenadas generalizadas. Ok, entonces este, este mapeo que estoy seleccionando aquí, que estoy remarcando aquí, nos relaciona las coordenadas generalizadas con las coordenadas cartesianas, ¿no? Es una transformación.
Entonces siempre podemos representar la configuración o la posición de todas las partículas en el espacio con las coordenadas generalizadas y podemos recuperar a partir de este mapeo psi, ¿no? Que nos mapea las coordenadas generalizadas y el tiempo a las coordenadas cartesianas. Esta función en general psi es un difeomorfismo, pero en general puede variar en el tiempo. Por lo tanto, podemos representar los desplazamientos virtuales de las coordenadas cartesianas, como ya hemos visto en los otros videos, con esta relación que está aquí. Recordemos que cuando hablamos de un desplazamiento virtual, hablamos es una especie de incremento infinitesimal, pero que no cambia en el tiempo. Ajá, entonces el diferencial con respecto al tiempo, o la parte que relaciona el tiempo de esta función, es cero. Entonces si calculamos el diferencial de esto, nos faltaría aquí un término, ¿no?, adicional, que sería la derivada parcial de la función psi con respecto a t por el diferencial del tiempo. Pero eso no aparece porque ese delta t, ¿no?, que es el desplazamiento virtual expresado en las coordenadas generalizadas, el desplazamiento virtual en el tiempo siempre es cero, ¿no? Por eso no aparece ese término adicional. ¿De acuerdo? Entonces voy a expresar la ecuación que nos da del principio de D'Alembert, ¿no? Voy a sustituir este delta xj acá. Y voy a obtener esta ecuación que está aquí. El objetivo de todo este procedimiento es dejar la expresión 1 o la función 1 todo en función, vamos a dejarla en función de las coordenadas generalizadas y de funciones que nos relacionen las fuerzas generalizadas y las coordenadas generalizadas con la dinámica del sistema, ¿no? Aquí ya aparece la dinámica del sistema, pero está en las coordenadas cartesianas. Queremos recuperar de alguna manera esta información, pero ahora expresada en las coordenadas generalizadas. Entonces, bueno, el primer paso es sustituir el desplazamiento virtual delta x con el desplazamiento delta q a través de esta expresión que estoy marcando aquí. Lo sustituyo, obtengo eso que está aquí. Ahora, si yo calculo la derivada con respecto del tiempo de x, ¿no?, reconoce x de t, ¿no?, si yo derivo con respecto del tiempo, pues la derivada con respecto del tiempo de esta expresión, pues nos va a dar, es lo mismo, ¿no?, que si yo calculo la derivada con respecto del tiempo de la función psi de q de t, ¿no? Entonces esa expresión que está aquí, pues es todo esto que está aquí, ¿no? Es la sumatoria de las derivadas parciales, es el diferencial completo de psi j, cada una de los componentes, ¿no? Para una j fija que estoy poniendo para alguna j, ¿no? Esta j está fija. Entonces para cada componente de q, ¿no?, hay n componentes, ¿no?, y va de 1 hasta n. Es esta expresión que está aquí, ¿no? Ese es el diferencial completo. Ahora, si yo calculo la derivada parcial de esto que está aquí, ¿no?, la derivada parcial de psi punto con respecto a la iésima velocidad generalizada, pues obviamente este término se va a cancelar y esto nos vamos a quedar únicamente con esto que está aquí, ¿no? Yo derivo contra la QI, lo único que nos queda es lo que está multiplicando a QI punto, y lo que está multiplicando a QI punto pues es esto que está aquí, y pues es esto de acá. ¿Para qué estoy haciendo esto? Bueno, vamos a necesitar todas esas expresiones en la derivación. De hecho, de una vez lo comento, este es un proceso bastante largo, que si bien nos podríamos saltar muchos pasos, voy a tratar de hacerlo lo más extensivo y lo más claro posible en este video. Entonces necesitamos calcular la derivada parcial de psi punto con respecto a qi punto, ¿no? Y nos damos cuenta que es la derivada parcial de psi j con respecto a qi. Esto está interesante, ¿no? Desde aquí hay un detalle interesante, ¿no?, que podemos notar. La derivada parcial de la función psi punto con respecto a qi punto es igual a la derivada parcial de psi con respecto a qi. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a derivar con respecto del tiempo esta última expresión que tenemos aquí, ¿no? Vamos a calcular cuál es la derivada con respecto del tiempo de esa expresión. Si yo calculo la derivada con respecto del tiempo, entonces yo necesitaría calcular la derivada parcial, ¿no?, de esta función con respecto a cada una de las variables q por la derivada de esa variable q con respecto del tiempo, ¿no? Más, recordemos nuevamente que psi
depende de Q y de T, ¿no? Entonces tiene que aparecer un término que sería la derivada parcial de psi con respecto del tiempo, ¿no? Multiplicado por la derivada del tiempo, y la derivada del tiempo pues es 1, ¿no? Que sería esto que está aquí, ¿no? Multiplicado por 1. Entonces, esta es la expresión que está aquí, que nos da la derivada con respecto del tiempo, ¿no? Derivamos cada una de estas con respecto a todas las demás, entonces nos aparece la sumatoria y al final derivamos esta con respecto del tiempo. Entonces es esta derivada es un delta de t por el delta que tiene psi, ¿no? Entonces esta es la expresión completa. De acuerdo. Ahora, nos tenemos que percatar de algo interesante y este es uno de los trucos, digamos, trucos para obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange o derivar las ecuaciones de Euler-Lagrange directamente de la ecuación del principio de D'Alembert. Si nosotros calculamos la derivada parcial de psi punto con respecto a QI, recordemos que es esa la voy a borrar aquí para dejar esto más claro. Si nosotros calculamos la derivada parcial, o sea, lo que voy a calcular es la derivada con respecto a QI de psi punto, ¿no? De J, ajá, esta derivada que está aquí, ¿no? Entonces sería la derivada de psi, de psi punto, ¿no? Con respecto a cada una de las, de las coordenadas generalizadas, ¿no? Pero psi punto ya sabemos qué es, ¿no? Psi punto pues es esto que está acá, esta expresión que está acá. Entonces yo sustituyo esto acá, ¿no? Entonces yo lo que voy a calcular es la derivada de esta primera expresión, ¿no? Con respecto a QI, pues me va a aparecer la derivada, la segunda derivada de psi j, con respecto a cada de QI con respecto a cada una de las otras Qs, Is, ¿no? Con respecto a todas las Qis, que es este término que aparece aquí, por QI punto, ¿no? Más la derivada de psi j con respecto del tiempo con respecto a la iésima coordenada generalizada, ¿no? Entonces, si comparamos estas dos ecuaciones, ¿no? Que están aquí, estas dos ecuaciones pues son exactamente las mismas. Entonces quiere decir que la derivada con respecto del tiempo de la derivada parcial de psi j con respecto a qi es igual a la derivada parcial de la derivada con respecto al tiempo de psi j. Entonces quiere decir que yo puedo cambiar el orden entre las integrales, entre las derivadas, entre la derivada con respecto del tiempo y las derivadas parciales con respecto a QI. Son intercambiables, el orden en realidad no importa en este caso. En general sí es importante este orden, pero aquí nos podemos percatar que yo puedo intercambiar que la derivada con respecto del tiempo de las derivadas parciales es igual a la derivada parcial de la derivada con respecto del tiempo. ¿Ok? Esto va a ser clave para nuestra derivación. Ahora, ya sabemos que la energía cinética de mi sistema la puedo calcular, ¿no? La energía cinética es un medio, ¿no? De la sumatoria de J1 hasta 3n de mj por xj punto al cuadrado, ¿no? O esto era lo que le llamamos la velocidad al cuadrado. La v es el componente, ¿no? Aquí es por componentes, está claro. Es j, xj es el jésimo componente del vector de todas las posiciones de las masas, ¿no? Entonces la energía cinética pues es exactamente esa expresión, ¿no? La suma de cada una de las masas mj, ¿no? Por su componente al cuadrado, ¿no? Todos estos es en general, ¿no? Eh, entonces esa es la expresión de la energía cinética. Si yo calculo el momento generalizado, recordemos que el momento generalizado, el diésimo momento generalizado, es la derivada parcial de la energía cinética con respecto a la iésima velocidad generalizada, QI punto. Esto pues simplemente derivamos de aquí, ¿no? Baja el 2, se cancela con el 1 medio y nos queda psi punto por la derivada parcial de psi punto con respecto a QI punto, ¿no? Por regla de la cadena. Entonces yo tengo que el momento generalizado es este de aquí, ¿de acuerdo? Expresado en psi y QI.
De acuerdo. Entonces, aquí hay un detalle importante. Más bien, hay que calcular esto que, en el caso esto que está ahí, hay que calcular también, este es el momento generalizado, ¿ok? Ahora voy a calcular otra derivada parcial, la derivada parcial de la energía cinética con respecto a la posición generalizada. El momento generalizado, recordemos que es con respecto a la velocidad generalizada. Ahora yo voy a calcular la derivada parcial, ajá, de mi energía cinética con respecto a la posición generalizada o a la coordenada generalizada. No es lo mismo. No, este no es el momento generalizado, esto que estoy poniendo aquí, por eso aquí esto lo voy a quitar. Esto que estoy poniendo aquí es otra expresión, es simplemente la derivada parcial de la energía cinética con respecto a la iésima coordenada generalizada. Y eso pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Si nos fijamos en la expresión de la energía cinética, ¿no? Yo derivo esta expresión con respecto a QI. Recordemos nuevamente que psi punto también depende de Q, ¿no? Y también puede depender de T. Entonces, si yo derivo T con respecto a la iésima coordenada generalizada, pues es muy parecido, ¿no? Por regla de la cadena, este 2 va a bajar, nos va a quedar mj por psi punto, ajá, por la derivada de ese punto con respecto a esta variable que está aquí, ¿no? Entonces, esta variable es la misma para este caso y es la misma para este caso. Solo va a cambiar eso. Ahora, eh, vamos a calcular finalmente, viene la parte donde empiezan las sustituciones de toda esta información que he presentado, ¿no? Entonces vamos aquí a dejarlo. Eh, Viene la parte donde hay que calcular una derivada y luego sustituir. Entonces, si yo derivo, van a decir, bueno, ¿y por qué voy a derivar? ¿Por qué estoy calculando todo esto? Al final de todas estas operaciones vamos a ver por qué, cuál es el término que yo quiero quitar. Lo voy a decir desde ahorita para que quede claro y nos dé una idea a dónde queremos llegar. El término que nos estorba es este término que está aquí. Específico, bueno, o aquí, ¿no? Es este término que tenemos aquí. ¿Por qué nos estorba? Porque tenemos, no está en función de las coordenadas generalizadas o está en función a través del mapeo psi. Yo quiero dejar todo en relación de algo más manejable o de algo que digamos, eh, pueda ser calculado de manera invariante que no dependa de la transformación. Recuerden que psi puede ser, no es única. Podemos elegir muchas transformaciones. Entonces yo quiero quitar esta parte de psi de todos los lugares que se pueda y dejarlo todo en algo que aunque dependa de mis coordenadas generalizadas y que esas dependen de psi, pueda ser calculado o la cantidad de esto sea invariante, ¿no? Algo así como la energía cinética y la energía potencial de mi sistema. Ese es el objetivo. Entonces, para hacer eso, nos vamos a dar cuenta al final, una vez de hacer todos estos cálculos, que se puede sustituir por la energía cinética y la energía potencial, todo ese término. Entonces, vamos a darnos cuenta de eso, calculando la derivada con respecto del tiempo de esto, que es el momento, ¿no? Generalizado. Entonces, si calculamos la derivada con respecto del tiempo, pues es la derivada, ¿no? Esto es, hay dos términos que dependen del tiempo, entonces es la derivada de un producto. Tenemos la derivada del primero, ¿no? Sería psi dos puntos por el segundo, más el primero por la derivada del segundo con respecto del tiempo. Y aquí ya nos vamos a dar cuenta que vamos a requerir utilizar una de las ecuaciones que calculamos antes o que utilizamos antes. Este término ya lo habíamos visto antes y es este término que está... No, todavía nos falta un detalle. La derivada con respecto al tiempo... Ah, no, estoy de acuerdo, sí. Es este mismo término. ¿Por qué? Porque recordemos que lo primero que encontramos fue esto. Entonces voy a marcarlo aquí con 1. Esto es lo primero que vamos a sustituir y en segundo lugar vamos a sustituir esto de acá, ¿no? Entonces la derivada con respecto del tiempo de la derivada parcial de psi punto con respecto a qi punto va a ser igual a la derivada con respecto del tiempo de la derivada parcial de psi con respecto a qi. ¿Por qué? Porque este término que está aquí y este término que está aquí son iguales.
Ese es el 1. Estamos utilizando 1 aquí. Entonces, una vez que me queda esta expresión que está acá abajo, que es la derivada con respecto del tiempo de la derivada parcial de psi con respecto a qi, aquí voy a utilizar 2. 2 nos dice que yo puedo intercambiar la derivada con respecto al tiempo con la derivada parcial con respecto a qi. Entonces yo puedo cambiar todo esto, ¿no?, por la derivada ahora de psi i. Aquí es la j, aquí es j, aquí es j. De psi punto j con respecto a qi. Todo esto lo puedo hacer gracias a 1 y 2. Entonces yo puedo sustituir todo esto por esto que está aquí abajo. Bueno, ¿y para qué queremos hacer eso? Porque nos vamos a dar cuenta que esto que está aquí, este término que está aquí, que nos quedó después de hacer ese cambio, es el mismo que está acá arriba. Entonces yo voy a sustituir todo esto por la derivada de la energía cinética con respecto a qi. Aquí está. El otro término queda igual, que es la primera parte de la derivada, ¿no? Pero yo de aquí puedo despejar el término que está aquí en medio. Y aquí ya nos salta claramente que hay una segunda derivada. ¿Y dónde habíamos visto esa segunda derivada de psi? Pues la segunda derivada de psi la habíamos visto en esta ecuación que está acá, ¿no? Entonces, ese término que acabamos de obtener, que acabamos de despejar, es exactamente el término que está aquí. Entonces, estamos dejando ese término, podemos dejar ese término despejando, si despejamos este término como sigue, podemos sustituir lo que nos estorbaba. ¿Y va a quedar en función de qué? Pues va a quedar en función de la energía cinética y la derivada de la energía cinética con respecto a las coordenadas generalizadas, que era exactamente lo que queríamos en un inicio. Entonces sustituimos ese término y nos va a quedar esta expresión que está aquí, ¿no? Ya me deshice del término problemático de la segunda derivada de psi, pero todavía hay otro término problemático que depende de psi, que es este de aquí. Pero este de aquí es mucho más fácil de quitar porque conocemos la definición de fuerza generalizada. Recordemos que la fuerza generalizada es el efecto de las fuerzas aplicadas a cada una de nuestras partículas, pero sobre el movimiento en las coordenadas generalizadas, ¿no?, o en la dinámica de las coordenadas generalizadas, más bien. Y esto ya lo habíamos visto, y es esta expresión que está aquí. Entonces yo puedo sustituir esta expresión acá, y voy a obtener esta otra expresión. Que esta expresión aún no son las ecuaciones de Lagrange, pero de aquí se pueden deducir inmediatamente. Voy a remarcar aquí esto para no confundirlo con los corchetes. Nos dice esta expresión, recordemos que esto todavía sí, esto es D'Alembert todavía, nada más está escrito de otra manera, en otras variables, pero sigue siendo D'Alembert. Recordemos que el principio de D'Alembert nos dice que esto es cero, ¿no? Todas estas sumas es cero. Aquí el truco es entender o como estar conscientes de que los desplazamientos virtuales o los desplazamientos generalizados virtuales, que los que están expresados en QI, debido a la propiedad de que cada una de las coordenadas generalizadas son independientes entre sí, no podrían cancelarse unos con otros, ¿no? O sea, esta suma no puede cancelarse un término con otro término, no podría. Eso implicaría que hay una dependencia en los movimientos que yo puedo realizar en los desplazamientos virtuales. Por lo tanto, la única manera en la cual se cumple esta ecuación es que cada uno de los términos que multipliquen ahí, ¿no?, para que esto sea cero, se tendría que cumplir que para cada i esto es cero. No se podrían cancelar las sumas. O sea, no podríamos tener el término A1 más el término A2 igual a 0 con A1 diferente de 0, ¿no? Eso querría decir que hay una relación. No son independientes las coordenadas generalizadas, lo cual entonces estaría contradiciendo el hecho de la selección de estas coordenadas generalizadas. Por lo tanto, podemos obtener de esas expresiones que lo que se tiene que cumplir son estas ecuaciones para cada i, ¿no?, de 1
hasta n. Se tiene que cumplir que lo de adentro es igual a 0 para cada una de esas coordenadas generalizadas. Ahora, como estamos partiendo del hecho de que este es un sistema conservativo, quiere decir que las fuerzas generalizadas se pueden deducir de una función de potencial, o se pueden derivar. Entonces quiere decir que yo puedo sustituir cada uno de esos términos, QI, por menos la derivada parcial de una función de potencial escalar con respecto a la iésima coordenada generalizada. Ok, entonces sustituyo nuevamente. Si sustituyo, pues voy a obtener, y reacomodo los términos, ¿no? Multiplico por, paso toda a la derecha, si quiero, multiplico por menos, me queda este positivo, este negativo, y, de hecho aquí me faltó la i, este me queda negativo, y este me queda negativo, menos por menos más, y me queda esta expresión que está aquí. Esta expresión en algunos lados los van a encontrar como las ecuaciones de Euler-Lagrange, ya, o sea, esto ya se le conoce como la ecuación de Euler-Lagrange, las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Cuántas son? Pues son n ecuaciones. Esta ya es una forma de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Sin embargo, la forma más común y la que en muchos más lugares van a encontrar es la siguiente. Vamos a partir nada más a revisar este detalle, ¿no? Que es fijarnos nada más en el hecho de que si yo derivo el lagrangiano, recordemos que el lagrangiano es la energía cinética menos la energía potencial, si yo derivo el lagrangiano con respecto a la iésima coordenada generalizada, pues es lo mismo que si derivo si yo derivo L con respecto a QI, pues es lo mismo que si yo derivo T con respecto a QI menos la derivada de B con respecto a QI. Ajá. Entonces, es esto, el primer término es ese que está ahí. Entonces, yo puedo despejar de aquí, ¿no? Si quieren, la derivada con respecto a t es menos la derivada de... eh, de hecho es este término que está aquí, no más bien. No despejar, sino darme cuenta que menos, si yo multiplico por menos, es esto que está aquí. Entonces, menos la derivada de Lagrange es menos de t más de b. Todo esto sería, ¿no? Este término que está aquí sería igual a menos dl con respecto a qi, ¿no? Menos la derivada parcial de lagrangiano con respecto a la iésima coordenada generalizada, que es este término de acá abajo. Y el otro detalle que hay que tomar en cuenta es que si yo derivo el lagrangiano, debido a que es un sistema conservativo, b solo depende de q. Por lo tanto, la derivada parcial de b con respecto a una velocidad generalizada, la que sea, pues es cero. Entonces, quiere decir que la derivada del lagrangiano con respecto a una velocidad generalizada es igual únicamente a la derivada de la energía cinética con respecto a la eh, velocidad generalizada correspondiente. Por lo tanto, yo puedo sustituir todo esto, ¿no? Sustituyo este dt de qi punto, ¿no? Que es este de acá, por esto, y me va a quedar la expresión final que está aquí abajo. Estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange en la forma que encontramos prácticamente en cualquier lugar. La derivada con respecto del tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la iésima velocidad generalizada menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la iésima coordenada generalizada tiene que ser igual a cero. Aclaro y recalco, esto es únicamente para el caso conservativo, el caso en el cual todas las fuerzas aplicadas al sistema se pueden derivar a partir de una función de potencial escalar. Y bueno, vamos a ver en el siguiente video qué pasa cuando hay fuerzas que son no conservativas, ¿no? Vamos a ver el caso un poco más general de estas ecuaciones. Lo importante de estas ecuaciones también es, antes de terminar el video, quiero comentar que aquí ya está encapsulada toda la dinámica de nuestro sistema. Aquí hay n ecuaciones de segundo de grado 2 en la derivada, porque tenemos, si derivamos, aquí aparecen una derivada con respecto al tiempo, si derivamos con respecto al tiempo, estos son derivadas de esta forma, nos van a quedar términos de esta forma, ¿no? Son de segundo orden. Entonces tenemos n ecuaciones de segundo orden, n ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces,
Eh, estos ya son la solución de estas ecuaciones diferenciales que están presentadas en esa última ecuación, ajá, en esa última expresión, nos da toda la información sobre el movimiento de nuestro sistema en el espacio. Nos da posiciones y velocidades en cada instante de tiempo, la solución de esas ecuaciones que están ahí. Entonces, en el siguiente video vamos a ver qué pasa cuando hay fuerzas que son no conservativas y un ejemplo.